Bienvenidos a Entre Valientes. Ella llevaba ya casi 2 meses y no había evolucionado nada. Cuando tú más te quejas, Dios y la vida te da más cosas para quejarte. Más historias, más inspiración. Bienvenidos a Entre Valientes. Valientes también los que toman la decisión de empacar no solamente ropa en sus maletas, sino una cantidad de sueños e ilusiones y emprenden un nuevo rumbo. Ella es Tatiana Barreto, más conocida como Role Madrid, y hoy vamos a conocer su historia aquí en Entre Valientes. Tati, bienvenida. Adri, encantadísima de verte hoy, me da mucha ilusión estar aquí porque hace mucho seguía el podcast y de verdad que es un placer para mí también estar acá. El placer es nuestro porque tenemos historias diferentes siempre. La primera vez recuerdo que hablamos, que me contabas y me decías, Adri, me encanta el podcast, me encantan las historias, pero también encontrar que cada uno de nosotros tenemos de verdad una historia de valentía. Total, es que precisamente es lo que me gusta, ¿no? Que le das voz a historias que te hacen motivar para seguir, ¿no? Ajá. De pensar, así como ellos pudieron, yo también puedo, ¿no? Y mira ese escenario donde no necesariamente son personas que sean muy, muy reconocidas, sino que todos tenemos algo en el corazón que hemos vivido y que puede ayudar a otros. Pues gracias de verdad por darme este espacio y bueno, acá abriéndote mi corazón. Eres una valiente desde los 7 años. ¿Cómo así que desde tan chiquita empezaste a trabajar? Sí, porque a ver, yo crecí en Suba Rincón, es un barrio pues humilde ¿En acá Bogotá? de Bogotá, sí. Y pues mis papás mi papá era familia estrato medio hasta que a los 7 años caímos en una crisis económica. Mi papá lo echaron del trabajo, mi mamá tenía 4 hijos, entonces era ama de casa. Ajá. Y entonces ahí fue como desde lo que estaba acostumbrada a cambiar y ya como que empezar que no tuviéramos ni para una paleta de 200 pesos. Entonces, como mi mamá me enseñó siempre como a ser muy guerrera, como trabaja, búscate tus cosas. Entonces yo empecé a vender dulces en el colegio. Al principio compré con la de mis 11, que eran 500 pesos, lo invertí todo en dulces. Entonces me acuerdo que compré como 10 dulcecitos de 50 y al otro día ya tenía entonces 1000 y así empecé a crecer. Y luego pues también vendía pitillos, mezcladores, porque mi papá vendía eso en charcuterías y obviamente la gente compraba al por mayor, pero la gente me veía tan chiquitica y era como por ayudarme, sí. Y luego mi papá vendía gaseosas y yo le ayudaba, me daba una comisión de 500 pesos y yo pues no, hay que hacerle y empecé a vender así. Alma de emprendedor, los colombianos tenemos alma de emprendedores, ¿cierto? Yo creo que sí, más después de vivir en España. Los colombianos somos muy guerreros y emprendedores, siempre queremos buscar nuestro negocio. En España es muy diferente, en España es más la visión de quiero ser funcionario y tener un trabajo de por vida porque no te pueden sacar del trabajo. Entonces, si tú eres funcionario, tienes un trabajo siempre. Okay. Hagas lo que hagas. Ajá. O sea, tienes que complicarlo muy difícil para que te quiten el cargo, pero normalmente si eres funcionario tienes de por vida. Y la mayoría de españoles sueñan con eso. Okay. En cambio nosotros los colombianos es como, no, yo quiero ser mi propio jefe, yo quiero ser emprendedor, aunque yo tenía quiero montar mi empresa. Sí, exacto, aunque yo tenía una mentalidad como muy de empleada hasta que me echaron del trabajo. Dicen que de esos momentos fuertes uno descubre sus grandes talentos y puede convertirse en un gran empresario. Quiero que empecemos a hablar de esos sueños y el sueño que tú has vivido y el riesgo que tú asumiste cuando decides salir del país. Es una realidad que hay muchos colombianos en este momento, Tati, queriendo salir de Colombia y salir a toda costa, o sea, sin importar que no tengan una visa, sin importar que no tengan algo seguro, el tener la ilusión de irse tal vez a buscar un mejor futuro, que es lo que creemos, está en el corazón de muchos colombianos. ¿Cómo viviste tú esa experiencia? Yo nunca soñé irme del país porque yo era muy colombiana, demasiado, pero llega a mi vida una crisis, mi suegro enferma de un cáncer y me dicen, oye, pues ve, ¿por qué no te vienes? Yo no sé cuántos años me quedan de vida, vente y estate con nosotros y así puedo compartir con mi hijo. Mi hijo, pues yo me casé con un español, es español. ¿Cómo lo conociste? En una chiva. Espérate. En una chiva. En una chiva rumbera. Mujeres, hay que subirse a la chiva. Pues imagínate que... Usted que está pensando y está anhelando un europeo en una chiva rumbera. Sí, mira que me subí fue cosas de la vida. Era diciembre y era una despedida de la empresa. Entonces a mi mamá la invitaron a una chiva
que mi mamá era amiga de la dueña de esa empresa. Ajá. Entonces, la invitaron solo a ella y yo quería ir. Entonces mi mamá, no puedes ir, no puedes ir. Yo, ay, déjame ir. Bueno, yo me le aparecí, como que me fui colada a la chiva porque yo no estaba invitada. Entonces, primero había como una lechona y me acuerdo que fue muy chistoso porque estaba la lechona y yo veía que mi mamá, yo quería más lechona y mi mamá me decía, te está mirando el español. Yo creo que está mirando la lechona para que no comas más. Y yo, ay, pero yo quiero más. Y yo, no, estaba viendo, era esta lechona. Te estaba echando el ojo. Me estaba echando el ojo. Entonces, luego nos subimos a la chiva. Primero fue la comida y luego nos subimos a una chiva. Y fue como curioso porque los dos nos encontramos en la mitad. O sea, yo no sabía que era español porque me mostró dos personas. Mi mamá dijo, él es el abogado y él es el español. Entonces, yo juré yo pensé que los confundí. Yo pensaba que el otro era el abogado. Ajá. Entonces a la mitad cuando le escucho el acento raro, yo, ay, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Y me dice, no, acá disfrutando Colombia. Y yo, pero si eres colombiano, ¿no? Es que yo soy español. Ajá. Y fue una conexión muy bonita, o sea, yo me acuerdo que terminamos en la calera, es que abrazándonos, ¿qué? Pero, o sea, nos acabamos de conocer, pero yo no sé, yo sentía como que lo conocía toda la vida. Yo me acuerdo que ese día me fui súper desarreglada y yo llegué a la casa y, ay, ¿por qué no me dijiste que iba a conocer al amor de mi vida, a mi mamá? O sea, esto fue amor a primera vista. Total, sin saber de verdad que se iba a volver el amor de mi vida. Y empezamos... Pero mira cómo te brillan los ojos. Sí. Yo, 11 años más tragada, que quién sabe qué. No, 11 años. Sí, entonces él llegó a Colombia, él había aterrizado en octubre a Colombia, porque él emigró por la crisis aquella del 2008, entonces él vivía, eso fue en el 2012, 2013, y él llegó a Colombia, nos conocimos y a los 3 meses, ya... pues me conoció a mí y le decían, no te enamores de una colombiana, porque tienen muchos prejuicios de nosotras. Entonces los papás le decían, no te enamores de una colombiana. Y él llega y a los 3 meses, la familia se dio cuenta porque se fue a España y llevó regalos. Y él nunca llevaba nada. Claro, eso fue una siembra en el corazón que puso una colombiana. Claro, decía, hay algo pasa, llamaron hasta los jefes de mi esposo a ver qué es lo que está pasando, porque él llegó con la maleta llena de regalos y mi hijo no es así, en España no se acostumbra a eso. Y ahí fue cuando dijo, no, está saliendo con una chica, mejor dicho, me mandaron a investigar la vida, porque claro, él tenía en sus planes irse 2 años y se devolvía a España, pero él quedó enamorado de Colombia. O sea, él desde que llegó, él quedó enamoradísimo del país. De Colombia y de la colombiana. Y de la colombiana. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? O sea, él se devolvió al final. ¿Qué sucedió con ustedes, Tati? Vivimos en Colombia 4 años y a los 4 años, bueno, teníamos los dos trabajo, vivíamos pues normal, con un sueldo normal, pero no nos faltaba nada. No, yo me acuerdo que nos casamos, nos comprometimos a los 6 meses, nos casamos a los 9, entonces todo el mundo pensaba que era que yo estaba embarazada. Y eso parecía un velorio. Mirabas para aquí la familia de mi esposo llorando. Mirabas para aquí la familia de mi familia también de mal genio. Wow, no. Porque ninguno quería, ambos tenían prejuicios. O sea, a los 9 meses. A los 9 meses, entonces yo no sabía, yo veo mis videos de la boda y todo el tiempo era como, ¿está acá seguro que se quiere casar? Y yo, sí, pero totalmente que yo no sabía si era lo correcto. O sea, que tú sí crees y eres la fiel muestra que el amor a primera vista existe. Existe, y sobre todo la conexión. O sea, nos tragamos muy rápido porque aparte... Al poco tiempo él se fue a vivir a Medellín y yo decía, no, las paisas son unas mamacitas, ya lo perdí, no más, pero empezamos a hablarnos cada día más, nos ennoviamos por WhatsApp y a la semana me sacó unos tiquetes para yo ir a Medellín y ahí empezamos, yo iba cada 15 días y luego ya se vino a Bogotá a vivir conmigo, bueno, a vivir conmigo no, en su casa y yo en la mía. ¿Cambió la percepción de tu familia al cuánto tiempo? O sea, ¿al cuánto tiempo dijeron como, no, esto sí va en serio, después de que se casaron? Mi mamá siempre lo quiso. Sí. Pero mi papá era el primer novio que le presentaba. Y te casaste, o sea. Claro, él era el primer novio que le presentaba, con mi niña no. O sea, desde el principio, un español, él tenía prejuicios con los españoles porque había tenido malas experiencias. Entonces me acuerdo el primer día que le dijo, ¿usted es de España? Sí. ¿Lo conoce? Le dijo mi esposo. No, ni lo quiero conocer. Y claro, y mi papá era altísimo, le daba un respeto a mi esposo. Yo creo que empezaron a quererlo después de que nos casamos y sobre todo después de que conoció a la familia. Cuando la familia vino a Colombia y vio como mi papá ya como que se abrió y viceversa. También cuando mis suegros llegaron,
aunque mis suegros eran muy políticamente correctos, nunca me dijeron a mí nada, pero sí que noté cuando ya vinieron, conocieron a mi familia y tal, como que le bajaron a tantos prejuicios porque pues tienen muchos prejuicios de las colombianas, lastimosamente. ¿Por qué tienen prejuicios de las colombianas? Pues allá hay la imagen de que las colombianas somos interesadas, que robamos maridos, que queremos papeles, todo este tipo de cosas. Entonces, precisamente los videos empezaron a como esa lucha, porque yo no lo veía. Yo cuando venían acá, yo jamás lo noté. Cuando yo me fui a España, cuando de vacaciones menos, tú vas 15 días, no notas esas cosas. Pero cuando ya me fui a vivir, ya fue otra cosa. Entonces, como que al principio fue difícil la aceptación por lado y lado, ya después vienen. Pues, Cuéntame de tu experiencia cuando tú dices que fue difícil al principio. Viviendo en España. Viviendo en España. Bueno, yo entonces llegué por la enfermedad de mi suegro. Entonces fue una cosa muy loca porque tuvimos que vender todo rapidísimo. Vender el carrito, las cositas de la casa que estaban recién compraditas, entregar el apartamento. Y nos fuimos a vivir o sea, como la vaca loca, ir a España. Yo en mi cabeza inocente tenía 24 años y yo decía, no, me voy, acompaño a mi suegro y vuelvo, no pasa nada. La siguiente parte de esta historia muy seguramente nos va a tocar el corazón porque es el reflejo de muchos colombianos viviendo en el exterior. ¿Y por qué Tatiana Barreto decide convertirse en una rola de Madrid y acompañar a todos los colombianos que están no solamente en Madrid, sino en muchos lugares del mundo viviendo esta experiencia? Llegas y tú dices como, bueno, esto es un nuevo comienzo o esto es temporal, ya me voy a regresar, luego todo va a ser como antes. ¿Y qué pasa, Tati? Yo me voy yo en mi cabeza 2 meses y medio, voy, tal, pero ya habíamos, o sea, no habíamos entregado el apartamento, pero sí que ya había dejado mi trabajo. Entonces la primera decisión difícil fue esa, dejar mi trabajo. Claro. Y lo peor es que justo acababa de ganar un premio de visita médica, o sea, me enteré a la semana de haber renunciado que me había ganado el premio a la mejor visitadora médica de Colombia. Entonces decía, y no me lo entregaron obviamente porque pues no estaba, yo decía, ¿qué hice? Entonces me voy a España y en mi cabeza era como, no, esto es fácil, yo llego allá y mejor dicho va a haber trabajo, porque me lo habían pintado así, era como, no, acá hay mucha oportunidad en visita médica, ganan 4 veces más, aparte pues acompaño a mi esposo, que era lo que me hubiera gustado a mí, ¿no? Si me pasa al contrario y es mi papá el que está enfermo, me gustaría que me acompañara, ¿no? Y luego lo que pasó fue todavía más chistoso, pero yo dije, bueno, me voy. Llego allá a España y empiezo a pasar hojas de vida. La forma como tienes que pasar la hoja de vida no es como en Colombia, la manera como se busca trabajo no es como en Colombia. Y empiezo a ir a entrevistas. Entonces me decían, ¿usted está segura que quiere trabajar o viene acá es porque su esposo es gallego y le está diciendo que tiene que buscar un trabajo? ¿Usted está segura que yo no la veo trabajando con gallegos? No te veo trabajando con gallegos. Cuando me sale yo creo que como 8 meses después de pasar muchas hojas de vida, me sale un trabajo como mesera, duró un día porque yo tengo un pulso de maraquera, entonces le boté una cerveza a un español. No puede ser. Un día duré. No puede ser. Poco tiempo después empiezo a trabajar vendiendo enciclopedias. También duré un día. Porque justo me mandaron a cobrarle a una señora. Y esa señora ¿quién compra enciclopedias hoy en día? Los ancianitos. Sí, los adultos. Sí, los adultos mayores. Entonces, yo llego allá y me dice la hija, ustedes estafaron a mi hija. Y yo libre de toda culpa porque yo acaba de llegar, solo me mandaron a cobrar. Me estafaron a mi mamá. Devuélvame el dinero, yo no les voy a pagar nada. Y yo, claro, cumpliendo con mi trabajo, les digo, ay, yo espero acá, tranquilos, yo espero. Cuando veo que la señora saca unos perros y yo corro, y yo decía, esto es real. No puede ser. Yo decía, es que bienvenida a España. Sí, entonces ya salí corriendo con los perros, pero yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que acaba de pasar? Duré un día, le conté a mi papá, me acuerdo, lo llamé y le dije, papi, tal cosa, y dijo, no, si tienes que engañar a gente como esto, no. Claro. Eso no es lo que yo te he enseñado, déjalo. ¿Y qué pasaba con tu carrera, con tu profesión? No, menos, no sé, yo soy periodista, pero no conseguía nada porque tenías que lograr una equivalencia. Duré 2 años buscando esa equivalencia y aún cuando me salió, no me salía trabajo en mi carrera. Entonces, bueno, empiezo vendiendo enciclopedias un día, luego vendo telefonía una semana,
Ahí fue que me dijeron que no me aceptaban porque tuve una cosa súper fea que estaba en la calle cuando vengo a ofrecerle pleno enero, hacía mucho frío, y le ofrezco pues el plan de telefonía al señor, y el señor estaba como cansado de que le ofrecieran cosas que no quiero, y yo insistiendo como vendedora que soy, y que no quiero, que no me voy a dar, saca un balde de agua y ¡pra! Me pone agua así encima. Wow. Aún así, no lo dejé porque yo pensaba que iban a pensar mis suegros, que yo soy, que no, sí, no sé, que todo lo que habían visto en Colombia es falso, que, ¿me entiendes? Ajá, Y más claro. quitando como, no, yo puedo. Entonces decido, no, pues voy a hacerle. Y a la semana me dijeron que no había quedado. Me acuerdo que me fui a la playa a llorar mucho, o sea, lloraba porque yo decía, no sirvo para nada acá en España. O sea, Que no es tan fácil como lo veías desde acá. Claro, en Colombia, gracias a Dios, a mí me fue bien en el trabajo y llego a España y es otra vuelta totalmente diferente. Entonces me acuerdo que, bueno, después de pasar hojas de vida, yo me iba a llorar a la playa. Siempre que pasaba cualquier cosa, yo llegué a Vigo, nunca había vivido en el mar, entonces era como una descarga, sobre todo porque como inmigrantes nos callamos tantas cosas. A la familia no le queremos contar estas cosas porque es... Porque los preocupamos. Claro. O porque tal vez nos van a decir, sí, ve, yo a usted ya le había dicho que no se fuera por allá. Exacto. Que no se casara, mija, con ese español. Y los amigos, uno quiere dar como una imagen de que, wow, mira cómo me va de bien, pero la realidad es realmente otra. Yo creo que eso fue lo que me hizo como que la gente, como empatizar con la gente con las redes, porque fui real y dije las cosas como eran. Tatiana Barreto con nosotros en Entre Valientes, contándonos su historia. Cómo se enamoró de un español, cómo fue ir a este país a buscar oportunidades y tal vez encontrarse una realidad completamente diferente a lo que ella anhelaba para su vida. Si ustedes quieren contar su historia también aquí en Entre Valientes, recuerden que pueden escribirnos al correo electrónico entrevalientes@caracol.com.co o que lo pueden hacer en este preciso instante con la cámara de su celular leyendo el código QR que aparece aquí en la pantalla, nos envían su historia, nos dejan sus datos de contacto y nosotros, por supuesto, los estaremos invitando a este estudio de Entre Valientes. Tati, ¿por qué nace la idea de una rola en Madrid? Bueno, pues las redes sociales llegaron en el momento más difícil de mi vida. Pues es que pienso en eso y yo creo que el miedo de cualquier inmigrante es perder a un familiar en la ausencia, ¿no? Y ese era mi más grande miedo. Yo le decía, ¿y si les pasa algo a alguno? Llega la pandemia. Yo había decidido irme de Galicia porque pues me habían dado crisis de ansiedad y tal, y me decidido irme para Madrid. Y yo dije, es un nuevo comienzo, estoy ilusionada porque va a ser algo bueno. Pero justo llego a Madrid y en Madrid todo, aparentemente todo iba muy bien. Justo encontramos un apartamento para alquilar que era nuevo y yo dije, bueno, pues serán cosas buenas que van a llegar. Llego y mando todo a una bodega de 40, de chiquitita, mándome hasta mi ropa porque yo me iba a la semana. Yo me quedo unos días donde mi suegro y ya me voy para Madrid cuando llega la pandemia. Wow. Entonces llega la pandemia y me quedo en la casa de mis suegros sin ropa, sí, porque yo había dejado como 2 o 3 cositas y lo que iba una semana me quedo pues desde marzo hasta junio que me logró ir a Madrid. Dejo de ver de un ojo de un día para otro, entonces me detectan una enfermedad autoinmune y bueno, ya aún así con todo eso, pues yo feliz porque iba para Madrid. Llego a Madrid ilusionada de que es un nuevo comienzo. Y justo mi papá enferma de COVID. Mi papá tenía 57 años. Y ese tema me afecta todavía. Llego a Madrid súper ilusionada. Mi papá jamás me dijo que estaba enfermo. Solo me decían, no, tiene una gripa. Claro, ellos también mienten, ¿no? Porque Claro, para que tú estés tranquila. Ya la lejanía y el estar separados los unos de los otros hacía que la situación fuera difícil para todos. Y yo creo que uno quiere cuidar el corazón de las personas que ama y más aún en una situación tan delicada como la que estaban viviendo. Claro, aparte porque yo me acuerdo cuando iban a cerrar fronteras, mi mamá me dice, Tatiana, vente porque yo creo que va a haber una pandemia, vente para acá. Y yo decido irme para Madrid.
Yo quiero ir, espérame. Gracias. Entonces yo tomo la decisión de irme yo quería irme para Colombia antes de que cerraran las fronteras, pero el tema del trabajo, uy, me voy y luego qué hago con mi trabajo. Llamé a mi papá, me dijo, Tatiana, en este momento, pues yo no sé si tú te acuerdas que en España, la gente que llegaba de España, como esto era nuevo, en los barrios les hacían el feo, ¿no? Entonces dijo, no, yo tengo la empresa, tengo gente que depende de mí, ¿qué tal te infectes y nos toque quedarnos encerrados? No, quédate en España. Y creo que ese fue el dolor que más me quedó, porque después de lo que pasó. Entonces en junio me voy para Madrid, me acuerdo que yo lo llamaba, le hacía videoconferencias y le decía, papi, mira, me compré este mueble, me compré este sofacito, me compré esto otro, cuando me dicen, no, es que mi papá siempre bien, ni siquiera tosía delante mío, pero estaba con COVID. Entonces empieza a empeorar, yo no sabía nada, cada vez que hablaba con él era súper bien, y de pronto me dicen, un día, su papá, me levanto, llamo a mi papá y me dicen, su papá lo entubaron. O sea, yo quedé como, ¿qué pasó? ¿A qué horas? Como así, no entendía nada. Yo me acuerdo que el día anterior mi mamá me dijo, tu papá está muy enfermo, convéncelo de que vaya a la clínica. No. Entonces yo lo llamé, le dije, papi, por favor, pero no me imaginé la magnitud. Entra a la clínica el martes y el miércoles le dicen, está entubado. Entonces fue muy difícil, fueron 12 días terribles porque pedí un vuelo de repatriación, no habían vuelos de repatriación. Entonces como que yo me la pasaba orando día y noche. Tati, la realidad de muchas personas en ese momento, ¿no? Sí. O sea, lo que tú hoy nos estás contando es la realidad de muchos colombianos que tuvieron que vivir esta situación del COVID encerrados, lejos de sus casas, lejos de las personas que amaban, y muchos de ellos no tuvieron el tiempo para despedirse. Total, yo no pude, o sea, mis hermanos aún hablaron con él y él alcanzó a despedirse porque, pues claro, lo iban a entubar, pero él a mí no me llamó. No, me imagino que en el afán de cuidarme, de que yo no me preocupara, pero yo no hablé con él, no me mandó un mensaje. Cuando llamo a mi papá me contesta mi hermano y me dice, bueno, lo entubaron. Fueron 12 días horrorosos. Yo me acuerdo que oraba día y noche, le pedía mucho a Dios, me iba a iglesias, le prometí a Dios que iba a ir todos los días a misa hasta que él se sanara, y tenía la fe de que iba a sanarse, hacíamos vigilias, de todo. Cuando un día, cuando me levanto y sobre todo tengo en la cabeza el recuerdo de mi hermano, porque mi hermano menor le queda muy poco para graduarse, tenía 20 años, y justo pues yo pensaba en él, que decía, ¿cómo pasa esto? Yo me acuerdo que lo llamo y a mí no me decía nada, solo escucho a mi hermano gritar como loco. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, tu papá murió. Fue muy difícil porque no habían ataúdes, mi papá no lo entregan en una bolsa, nadie lo vio. No, ojalá lo hubiésemos podido ver para decir es él, nadie lo vio, toca cremarlo, yo no quería cremarlo. Entonces dura un mes en ese sitio de donde supuestamente lo iban a cremar, yo pidiendo un vuelo, no se podía. Un mes sin saber del cuerpo de mi papá qué es la vida. Cuando tuvieron que entregarlo en la funeraria esta donde lo iban a cremar, pues mi papá entró en una bolsa, nadie lo vio, nadie sabía si era él, pues mis hermanos dicen que sí porque era el pie de él, pero para mí asumir eso desde la distancia fue absurdo, yo casi me vuelvo loca, no asimilas porque cuando tú ves un cuerpo dices, ok, no está. Pero pasar de tener un papá sano a que el día de mañana te digan, ya no está. Oírte, coger un avión y decir... Yo le tenía terror a esas 10 horas de avión. Yo decía, cuando me salga el vuelo, ya, o sea, al mes me dijeron, ya hay un vuelo. Un mes. Wow. Me dijeron, ya hay un vuelo, y yo decía, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Ya decidí no viajar en ese momento. Porque tampoco me veía fuerte, Héctor no podía viajar conmigo porque él era español, solo podían viajar colombianos. No, y además era llegar también a ver la realidad, el dolor de tu mamá, el dolor de tus hermanos, el dolor de una familia que había sufrido durante ese mes. Fue muy difícil porque en el barrio se enteraron que había muerto mi papá, entonces nos hacían, o sea, si alguno de mis hermanos salía a comprar algo, inmediatamente, porque todos se infectaron obviamente, le hacían el feo,
en los mismos vecinos, que porque iba a salir con ese virus a propagarlo a todo el mundo, pues no se sabía del tema. Mi mamá se enfermó también, o sea, fue muy caótico la situación. Tatiana Barreto nos está contando la historia detrás de una rola sonriente que vemos en las redes sociales, la historia detrás de una rola en Madrid, porque así aparece en sus redes sociales, Tatiana, y esto es algo que nos llega directamente al corazón, porque a veces solo vemos esa parte divertida y genial que hay en las redes sociales, pero no nos imaginamos qué hay detrás de todo eso, Tati. Porque precisamente cuando te pregunto cómo nace una rola de Madrid, tú empiezas a contarnos toda esta historia de dolor, que al final, en medio de la prueba, qué valientes somos cuando tenemos la capacidad de poder volver a florecer. ¿En qué momento vuelves a Colombia? Bueno, yo me quedo mucho, bueno, es que aparte de eso, mi cuñado enferma de un cáncer. En el mismo, o sea, mi cuñado él empieza con un COVID en marzo, justo cuando empieza la pandemia, pero no sabían que era COVID. Y poco tiempo después le descubren un linfoma leucemia, que justo se le había desarrollado. ¿Qué tiempo tan duro para ustedes? Que junto se le había desarrollado, justo por el COVID se le aceleró el proceso. Acaba de tener un bebé, entonces imagínate la situación. Fueron meses de lucha, aunque mi esposo estaba como muy esperanzado de que iba a salir adelante, igual que mis suegros. Y mi papá muere en agosto y mi cuñado, después de un trasplante que le hicieron de médula, muere de la misma manera, entubados, pero con diferentes patologías, pero entubados por un multisistémico en enero. Entonces ya, o sea, ese tiempo fue muy difícil porque Héctor hacía de todo para hacerme feliz, pero yo, sabes que uno pasa por unas etapas, ¿no? Y yo estaba en una etapa de rabia absurda, yo no entendía por qué había pasado eso. Me culpaba a Héctor porque, ay, ¿cómo así que yo me vine por ti y mira lo que me pasa? Tuvo que pasar unos momentos bien desde que migré, yo creo que las relaciones saben si van a funcionar por estas pruebas, y desde que migré, pues pasas por la depresión de emigrar, que yo creo que es un luto igual que, o sea, es un luto también, porque tienes que desprenderte de tus costumbres, de tu tierra, de tu familia, a vivir una nueva vida sola, empiezas a vivir en soledad, y esa parte era difícil. Entonces luego pasa la muerte de mi papá a los 3 años, muere mi cuñado, entonces ya cuando muere mi cuñado yo tengo que como que despertar. ¿Te tocó a ti? Claro, porque mi esposo nunca lloró delante mío. Él llegaba y se iba a llorar, en las noches lo encontraba en la madrugada a las 3 de la mañana llorando, pero delante mío él trataba de estar fuerte. Pero cuando ya vi que que yo también tenía que apoyarlo, que ahora tenía que ser yo apoyo, entonces empiezo a despertar. Al tiempo echan a mi esposo del trabajo, entonces yo asumo la casa y yo la asumo de aquella manera porque teníamos un sueldo de la mitad, pero él estaba como, yo trabajaba con estéticas, entonces las estéticas por la pandemia fueron muy limitadas, entonces a mí me mandan Alerte, que se llama ya, que es como un espacio donde te paga una parte del Estado y te paga una parte de la empresa y trabajas menos tiempo, entonces, pero no ganas igual. Entonces tenemos que pagar arriendo, servicios, todas las cosas que hay que pagar, y recién llegados a Madrid, que Madrid era una ciudad mucho más cara, y yo me vine con los sueldos, los dos nos fuimos con los sueldos de Galicia, que eran mucho más bajos. Entonces pero a la vez lo recuerdo como la etapa más bonita, porque yo me acuerdo, los europeos no están acostumbrados a vivir momentos difíciles económicos. Ellos, pues, los limitantes que tienen son muy pocos, hay muchas ayudas, pero en ese momento, supuestamente Héctor tenía derecho a un paro, pero como todo estaba pidiendo, todo el mundo necesitaba. Entonces no mandaron nada. Entonces, yo llegué y dije, vale, siempre como que después de tantas pruebas yo esto lo tomé como, no importa, vamos a hacerle, o sea, si mis papás pudieron con crisis peores y 4 hijos, yo no voy a poder. Entonces asumo yo la casa y le romantizaba, entonces yo le decía, un fin de semana, ¿qué vamos a hacer? Y yo, ven, hagamos unos huevitos cocidos, se los metía en una cajita de picnic, le decía, vamos a comer unos huevitos y vamos a un parque, y él decía, ay, ¿qué es esta miércoles? O sea, acá no, ¿qué es esto? Hostia, ¿qué? Y yo le decía, pero mira qué bonito, estamos acá, y él al principio le costó huevo, o sea, porque, exacto, había para huevos, había solo para huevos, para tal, y los dos como que él poco a poco se fue adaptando,
como teníamos tiempo libre, porque yo no estaba trabajando al 100 y él Y de estaba sin verdad, trabajo. eso era una rolada en Madrid. Sí. O sea, yo no me quiero imaginar este panorama. Además, tu esposo, el español ahí, y tú la colombiana berraca echada para adelante, y no hay para comer, pero sonreímos. Sonreímos Sí. y hagámosle, y yo le decía, vamos, camina, yo te llevo en España hay unos días que es gratis todo, unas horas, entonces yo, vamos a tal museo que de 6 a 8 está gratis. Vamos a tal lado, que no sé qué, y fue bonito porque los dos nos fortalecimos como pareja y como que, oye, no nos mató la muerte de un ser querido que realmente te mata por dentro. Así es. No vamos a dejar que algo tan insignificante como, porque el dinero a la final cuando empiezas a perder personas te das cuenta que el dinero acá es lo de menos. Y que lo que acumules aquí, o sea, no tiene nada de valor en el momento en el que tú quisieras tener a alguien y así tengas las riquezas más grandes, no lo vas a poder tener. Es disfrutar a las personas que amas, porque no sabes en qué momento se van a ir. Esa fue mi lección más grande cuando murió mi papá. Darte cuenta que por más que llores, por más que sufras, por más que te patalees, no Nada va a te lo volver. devolver. Y uno sufriendo porque, ay, que en el trabajo no me va bien. Eso es lo de menos. Si está toda tu familia Si hay vida y completa, esperanza. exacto, tal cual. Y yo me acuerdo que cuando estaba pasando por esto de mi papá entubado, vi una pancarta de Santa Teresa de Jesús que decía, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta, y solo me acordaba esas palabras. Y yo decía, Dios, si tú me tienes acá, porque claro, fueron momentos muy difíciles, en algún momento pensé en ya no querer vivir, porque, Claro. o sea, yo no le veía sentido a nada, me bajé como a 40 kilos, o sea, absurdo. Y después de eso, pues él se empieza a habituar y al poco tiempo le sale un trabajo. Pero en el tiempo de que estuvimos sin trabajo, salen las redes sociales. Wow. Y aquí Tati dice, esto fue. Pues imagínate que llegan porque yo tenía Instagram, pero en Ajá. Instagram mostraba lo que todo el mundo muestra, ¿no? Claro. Los viajes. No, y la al vida inicio era solo las fotos chéveres, ¿no? Sí. Yo recuerdo que cuando Instagram empieza, tú solamente publicabas las fotos y Ujú. además tenía que ser la foto más instagrameable del mundo. O sea, la Exacto. foto que tú subías a Instagram era porque era la de mostrar. La de mostrar. Pero de ahí para allá, vida real, siento que en Instagram no había antes. Todo era perfecto. Y eso precisamente fue lo que me chocó cuando murió mi papá. Yo buscaba cómo quito este dolor que tengo en el alma. No encontraba. Y hablaba con gente y me decía, ay, no, eso simplemente te enfocas. Ay, no, mi hijo, no está pasando por ese No. momento que enfocarse en nada. Y entonces, como que yo digo, bueno, voy a coger una esperanza, que son las redes. Y a la par, Héctor me dice, ¿por qué no te metes en un máster? Yo le decía, yo me fui con la finalidad de hacer un máster, pero no pude ahorrar, no me alcanzaba para eso. Yo me fui con la finalidad de una casa, de tener una casa propia, y ahorré tanto y no se me dio. Y claro, yo me frustré muchas veces por eso. Y yo decía, hoy en día he aprendido que las cosas llegan al tiempo que tienen que llegar. Todavía no la tengo, la tendré en su futuro, pero no voy a Así dejar va de a ser ser. feliz por cosas materiales. Ese fue mi mayor aprendizaje de todo esto. Y bueno, entonces, como estábamos sin hacer nada, me hago Instagram, igual fotos, la vida perfecta. Ahí empezaron los reels. Entonces empecé a subir reels de outfits, que me encantaba la moda y ta. Ahí como a la semana, como yo vendía por medio de mis redes de la parte estética, porque era más fácil llegar a un doctor, a un médico estético por mis redes, porque me veían y decían, ah, bueno, pues sí le doy una cita. Y más en pandemia que tocó reinventarse, yo empecé a mandar mensajes así, ay, doctor, yo represento tal marca, tú me podías dar una cita. Cuando en una de esas me denunciaron por ofrecer los productos y me cierran la cuenta. Ay, no puede ser. Aquí viene otro de los retos para Tatiana Barreto. Una rola en Madrid hoy nos está contando su historia, cómo logró reinventarse, cómo ha logrado avanzar con su vida luego de la pérdida de su padre, del dolor de no haberlo podido despedir y de no haber abrazado a su familia en ese momento donde tanto la necesitaban. Si ustedes también quieren compartir su historia, recuerden que lo pueden hacer a través del correo entrevalientes@caracol.com.co o también pueden sacar la cámara de su celular y aquí en este costado van a encontrar el código QR que pueden leer y donde nos pueden enviar su historia, dejarnos sus datos y muy pronto los estaremos invitando, así como a Tati, aquí a nuestro estudio de Entre Valientes. Te cerraron la cuenta, Tati, ¿qué hiciste? Pues cuando me la cerraron, entonces ahí es donde mi esposo me dice, oye, ¿por qué no subes en TikTok?
Y yo, ay, pero es que yo TikTok no sé bailar, yo soy rola. Yo no, A ver, no. yo no sé bailar, yo no sé, o sea, me muevo, para los españoles soy muy pro, pero para los colombianos no sé En bailar. España Pro, aquí. Aquí nada. Entonces yo decía, pero yo no sé bailar, pues ya no soy una niña como para hacer videitos. Yo pensaba que en ese momento no. Entonces me dijo, bueno, pues ¿por qué no te haces un curso y aprendes? Me hice un curso de TikTok. Ajá. Y ahí aprendo lo de Que no eran solo bailes. Exacto, que podía escoger un nicho. Y yo dije, ¿qué sé yo que no sabe el resto? Oye, pues porque no comparto mi historia, pero real, no lo que muestro en Instagram, real. Porque además en Instagram tenía miedo porque me sigue mucha gente conocida. Y uno, no sé si te pasa, pero uno como que es uno en TikTok, es otro en Instagram y es otro en Facebook. Es verdad. O sea, yo una vez dije, tengo que enlazar porque parece que fuese una persona la de TikTok, otra la de Instagram y otra la de Facebook. Tengo como que unir esto. Pero sí pasa que no es que tengamos diferentes personalidades, o será que sí, no, mentira, no. Yo creo que es que elegimos compartir nuestros roles en lugares diferentes. El tipo de comunicación, a mí me costó, yo hasta hace 2 años empecé a subir contenido en Instagram. Ajá. Yo tenía hace 2 años 3.000 seguidores porque me costaba horrible porque yo decía, ¿qué van a pensar mis amigos? Que tenías la cuenta privada. Yo la tenía pública, pero solo fotos de viaje, la vida perfecta. Y las ocultabas de vez en cuando las fotos que ponías. Yo no mostraba nada por el miedo, precisamente. Ajá. Entonces, bueno, llego y digo, bueno, ¿por qué no voy a subir el primer video de TikTok con la bendición de Dios de que llegó a 300.000 vistas? Entonces, ¿y sobre qué fue ese primer video? Para mí en ese momento lo veo y digo, fue una tontería. Yo iba caminando y simplemente yo iba con un regalo, pero fue una historia real. Yo iba con un regalo y decía en texto, cuando llegas tarde donde tu suegra al cumpleaños, porque lo bueno se hace esperar. Okay. Y fue real porque yo llegué en este plan así como, ya sabía que iba tarde, pero me había ido a la peluquería y entonces yo llegué al cumpleaños de la suegra tarde y yo llegué, ¿qué puedo hacer? No, pues puedo llegar así apoteósica con un buen regalo. Y yo llegué así, y mis suegros que me mataban, mi hermano, mis cuñados que me mataban. Pero entonces, por eso fue que yo dije, oye, pues nada, voy a salir así. Hice el video, simplemente caminando, hacía como, y ya. Y tuvo 300.000 vistas. Entonces Héctor dijo, oye, pues como que te va bien en esto, sigamos haciendo. Él odiaba las redes, ajá, no le gustaban. Y hoy te vemos con él, mejor dicho. Total, salió mejor que yo. Es muy divertido. Es muy chistoso, pero al principio él empezó como yo estaba pasando por todo ese momento. Él me dijo, Tatiana, ya te apoyo porque quiero que salgas de ese momento en el que estás, porque yo duré 2 meses en cama. Yo no me levantaba nada. Y gracias a Dios tuve un jefe español muy lindo, malagueño, que me dijo, tranquila, yo te mando a ERTE al 100%, tú tranquila, tú sigue el tiempo que necesites. Wow. Eso son angelitos que te manda Dios en el camino, porque aunque pasé también xenofobia, pero luego también encontré muchos ángeles. Claro. Cuando mi papá estaba en Tuba, una española me llegó a abrazar de la nada. Cuando yo hice como un funeral como simbólico porque me dijeron que era importante que yo hiciese. Entonces yo hablé con el cura, le dije, mi papá acaba de morir, pero el cuerpo no lo entregan hasta dentro de un mes. Y a una señora a la salida, sin saber nada, se me acerca y me dice, a ti se te acabó de morir tu papá, ¿te puedo dar un abrazo? Y eso es raro porque los españoles son un poquito fríos, bueno, menos que el resto de europeos, pero me parecía rarísimo. Y entonces, bueno, llegamos y él me dice, bueno, yo te voy a apoyar. Y empezamos a hacer videos de choques culturales, cosas que me habían pasado a mí como inmigrante, y empiezan a hacerse viral, o cosas que le habían pasado a Héctor también en Colombia. Y también videos para quitar esos estereotipos. Oye, no, Colombia es más que esto que nos estás diciendo, Colombia es más que X o Y cosa. Y empiezan a hacerse virales, y al año acá, o sea, yo empecé como en marzo, y en diciembre tenía 80.000 seguidores en TikTok. Entonces empezó a crecer, y aún así durante 2 años yo seguía trabajando en visita médica porque obviamente no me podía irme de mi trabajo porque era mi sustento. A la par hacía mi máster. Hacías el contenido. Creaba contenido, hacía mi máster de marketing digital, que fue como que me gasté todos mis ahorros en este máster como una última apuesta. Pero valió la pena. Valió la pena, sí. Una buena inversión. Sí, fue una excelente inversión. Pago el máster, pago con los ahorros, entrego todo lo que quedaba, empiezo a trabajar en eso, y en ese tiempo me salen las prácticas en mi máster,
y empecé a trabajar como directora de marketing digital en una empresa de interiorismo. Entonces, por fin ya me sentía como... En tu zona. Claro, no ganaba mucho, pero no importa, era... Pero eras feliz. Era la oportunidad que tenía. Entonces tenía 2 trabajos. Tenía ese, el de visita médica, delegada comercial y el de directora de marketing digital más el máster. ¿Qué pasa? Que quedó embarazada, entonces yo decía, ay, ese regalo de Dios, pero yo sí me soñé que mi papá, yo le contaba en el sueño a mi papá y mi papá decía, ay, negra. Entonces ahí supe como que no, sentí, pero había algo que no estaba sí. bien. Entonces, duró unas semanas, empezó con una amenaza de aborto y me dicen, tienes que parar. Entonces, por mi hijo decido dejar mi trabajo como directora de marketing digital porque no me generaba muchos ingresos y me quedo solamente con el de delegada comercial y visitadora médica. Solo me quedo con eso. Y justo a las 9 semanas lo pierdo. Entonces, cuando quedé embarazada no lo esperaba. Digamos que mi actitud fue como si yo le conté a mi mamá como si tuviera 15 años y no sé, como le dicen Asustada. a uno, no vaya a meter las patas, pues yo me sentí como si, yo creo que tantos años de ¿Y ya cuánto psicología, llevabas de casada? pues ya 8 años. Imagínate. Pero yo creo que la psicología de lo que te dicen, ¿no? Ajá. Como que yo me acuerdo que me puse a llorar y yo, mamá, estoy embarazada, pero al poco tiempo me ilusioné y nunca vi la importancia, oye, de lo importante que es la vida. A veces nos enseñan como, ay, no vaya a meter las patas, cuando no es meter las patas, un hijo es una bendición de Y Dios. estar vida. Y cuando los pierdes te das cuenta que no es fácil ser mamá. Y que si tú tienes un hijo y que aunque no sean las condiciones, porque para mí era, no, es que acabo de llegar a España, no, es que siempre había una excusa. Mi papá soñaba con ser abuelo, pero yo decía, no, papi, pero ¿cómo voy a tener un hijo en este momento? Y cuando me pasa eso de perder mi bebé, dije, oye, la vida es muy importante y un bebé, o sea, a veces llegamos y lloramos y decimos, ay, es la bendición más grande que te pueda dar Dios porque ser mamá no es para todo el mundo, o sea, no todo el mundo puede ser mamá. Y yo hoy en día ya he perdido 2, y hoy en día que he perdido 2 digo, oye, no sé si Dios me lo tenga en mis planes ser mamá o no, pero digo, qué bendición es ser mamá y tuve que pasar por esto para decir, o sea, Dios, ayúdame algún día a ser mamá. Wow, tremendo los retos de Tati en medio de esa historia que hoy nos ha compartido. ¿Qué sueñas? ¿Qué viene para Tati? Tati, ¿cómo va el duelo con lo de tu papá? No quisiera como terminar esta historia con un momento que nos has expresado aquí que ha sido tan duro para ti, para tu familia. ¿Al cuánto tiempo al fin si decides volver a Colombia y cómo es ese encuentro con tu familia? O sea, mi papá muere en julio 30 y lo entierran como en agosto y yo vuelvo en octubre, cuando ya abrieron fronteras para ir con Héctor. Me fui por México y luego llegué a Colombia. Esas horas del avión fueron eternas. Y yo llegué y, es muy duro llegar a la casa, no ver a tu papá, ver que cambió todo. Yo me obsesioné con ir a todo donde él había ido. Entonces, sí, yo dormía en su habitación y quería sentir el frío que había sentido mi papá en las noches. Y cuando le dieron la pensión a mi mamá, fue muy difícil, pues mi mamá tuvo que guerrear el duelo de 4 personas que terminaron vueltos nada, o sea, claro. Pero le toca ser fuerte, porque ella era la cabeza del hogar, asumir todas las cargas que mi papá, yo digo hoy en día, Dios mío, mi papá cómo era de fuerte, porque él asumía todo y nosotros es como, Dios, otro problema, ¿qué hacemos? Me acuerdo que cuando murió mi papá, él dejó en el sobre, encontramos un sobre, y tenía exacto lo que costó el sepelio, exacto. O sea, ni un peso más, ni un peso menos. Wow. Era como si internamente pasara. Entonces yo llego en octubre, y esas 10 horas yo solo lloraba, no hacía más que llorar. Llego, paso por México, lloré, llego a Bogotá, me subo a la camioneta, ya no estaba mi papá recogiéndome, más porque el último año, ya había pasado 3 años en España. Entonces yo dije, no, ya el último, me acuerdo que me despedí como, no pasa nada, nos papá, vemos ya nos vemos pronto, pronto. sin saber que era la última vez que lo iba a ver. Entonces llegar a subirme en su carrito y ya no verlo a él, llegar a tu casa y ya ver que tu casa cambió, llegar la primera Navidad, porque llegué pues para Navidad, llegué en octubre, pero me quedé hasta diciembre, ver la primera Navidad sin él, es muy difícil porque como que te rompe el estereotipo que tenías de familia, ya no está tu familia,
desde ahí empezamos a huir. Cada Navidad, cada Año Nuevo nos íbamos para algún lado. Ya no queríamos estar en casa. Claro. Porque estar en casa era muy difícil. Todo era recuerdos. Entonces yo me obsesioné con ir a todos los lados donde él había. Le pagaron la pensión a él. Y cuando le pagaron la pensión a mi mamá, se la dieron a mi mamá, y yo ese día me dio mal genio. Y mi mamá pensó que era que ella no merecía eso, pero realmente era como, no, es que mi papá era el que tenía que pensionarte, no claro. Tú. O sea, era como el dolor de que él se pasó su vida trabajando, porque ese año además iba a ir a España, tenía un viaje en septiembre y me iba a llegar de sorpresa. Ese año me dijo, voy a sacar un carro a crédito para que podamos ir de paseo y para que tú tengas tu carrito cuando llegues. Y era un Ford negro, y a mi esposo le dieron en el trabajo el mismo Ford negro. Pero yo no sabía nada de esto. Cuando le mando la foto a mis hermanos y dicen, mira, yo siento que cuando pasas por esa prueba, ellos te siguen dando, esos angelitos te siguen dando regalos. Y yo creo que todo lo que ha llegado a mi vida han sido regalos de mi papá, que me lo sigue mandando. O sea, es como, negra, ya no estoy, pero toma. O sea, tú sigues siendo mi princesa, yo te sigo cuidando, porque la verdad tuve un papá maravilloso que me dio más de todo y más de lo que pudo. Tati, yo quiero que antes de despedirnos, recuerden que la pueden seguir como una Rola en Madrid. Como Rola en Madrid. Rola en Madrid, sí. @Rola en Madrid. Aquí les aparece el @ de Tati para que la vayan a conocer, a seguir, a divertirse también con su contenido. Y antes de despedirnos, quiero que le des un consejo a todas las personas. Yo creo que el consejo que has dado es muy claro en valorar, amar y cuidar a las personas que están a tu alrededor, pero yo quiero que a esas personas que están pasando por un momento de dolor o de tristeza, hoy tú les puedas mandar un mensaje de fe y de esperanza. Yo creo que lo más importante es que en esta vida todo es temporal, los momentos buenos y los momentos malos, así que si estás pasando un momento difícil donde sientes que no puedes más, espérate, porque lo mejor está por venir. O sea, eso me pasó a mí. Cuando creí que ya no podían tener más golpes, la vida empezó a sonreír, y cuando llegan las bendiciones llegan todas juntas en un solo momento. A los que acaban de irse de su tierra, tranquilos, el principio no es fácil, para nadie es fácil, volver a empezar te rompe, pero sigue luchando, sigue perseverando. Yo no pensé que en España fuera a lograr los sueños que he logrado, tantas cosas, tantas bendiciones que me han llegado en España, nunca pensé que lo iba a lograr después de 7 años, y sobre todo que cada persona tiene su proceso, que no nos comparemos, porque a veces uno llega allá y nos falta el que te dice, uy, yo al año ya tenía, mejor dicho, yo al año ya tenía mi casa. No. Con calma. Con calma. Tienes que a esperar tu proceso, porque tu proceso no es el mismo al mío ni al de otra persona. Aguanta, espera y ten fe en Dios de que todo va a pasar, y créeme que la vida, y sobre todo cuando cambiamos la imagen y valoramos lo que es realmente importante, que es las personas que tenemos al lado, eso es lo más importante. Nos damos cuenta que la plata y todo lo demás sobra. Es efímero. Que todo llega pero lo importante es tener a nuestra familia. Si tenemos a nuestra familia, todo va. Tati, gracias por estar con nosotros y abrirnos tu corazón. Gracias, Adri, no, mejor dicho, pero gracias, porque tú eres una persona que se da para abrirte de esa manera. Casi termino llorando contigo. Tatiana Barreto, una Rola en Madrid, estuvo con nosotros en Entre Valientes. Bienvenidos a Entre Valientes. Ella llevaba ya casi 2 meses y no había evolucionado nada. Cuando tú más te quejas, Dios y la vida te da más cosas para quejarte. Más historias, más inspiración. Bienvenidos a Entre Valientes.